Está usted viendo claro y oscuro. El tema de hoy, la Inquisición. Vamos a entrar dentro de un segmento muy importante dentro de la historia de México, en donde uno de los grandes liberales, uno de los grandes pensadores, me refiero a Benemérito de las Américas, nos deja a través de su visión en la separación de lo que era la Iglesia y el Estado, pues una constitución, una reforma que benefició a todos los mexicanos por más de 2 siglos. Hoy estamos entrando dentro de una etapa de alto riesgo para el país y por ello la invitación del maestro Ricardo Almaral, que nos está exponiendo este tema de la Inquisición. Le volvemos una vez más la palabra. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues me quedé en la explicación del por qué se les había puesto sobrenombres de animales a muchos de los conversos judíos originalmente y ahora nuevos cristianos, también llamados, hay un libro, me consta porque yo lo he visto, ahí están los nombres de mi familia, que se llaman, les dicen marranos. Ciertamente que esto viene de Bar Anus. Alguna vez cuando alguien decía, eres cristiano, entonces en voz baja decía Bar Anus. Eso significa, soy hijo de forzados. Para dar a entender, Bar es hijo de, Anus, violado, forzado. Para dar a entender que, bueno, sí, estoy bautizado, pero soy hijo de violados, de forzados, de obligados. Pero los castellanos oían, los católicos tradicionales, oían al antiguo descendiente judío decir Barranus y creían que era marrano. Y de ahí surgió que le llamaran marranos a los descendientes de judíos. Aclaro esto porque en honor a la verdad hay que decir de dónde viene el término. En resumen, los señores descendientes de alemanes, los visigodos, optaron por diferenciarse de la marisma de judíos con la desinencia EZ, tomada del nombre paternal o patrimonial. Así, el que era hijo de Rodrigo tenía hijos que se apellidarían Rodríguez. El que era hijo de Hernán terminaría pasándole a sus hijos un apellido que sería Hernández. Y así es que si ustedes escuchan los Hernández, Martínez, Gómez, Pérez, etc., no tanto los Pérez porque es donde metieron judíos a los que quisieron ayudar para que se pudieran casar con cristianos viejos. Entonces, Shimón Pérez, primer ministro de Israel, tiene, o lo que sea ahora, presidente de Israel, tiene el apellido Pérez y es descendiente de españoles, de judíos españoles. Eso significa que en un momento se usó el Pérez para meter a los judíos ahí. Hay Pérez que son de origen cristiano viejo, y decir cristiano viejo es desde la época de Constantino, y cristiano nuevo quiere decir después de Isabel la Católica. Por favor, separen esas dos vertientes. Por lo tanto, si ustedes tienen sobrenombres que no apellidos como Olmos, Encinos, Pino, Cedro, etcétera, son judíos. Si tienen apellidos como Tapia, Muro, Paredes, son judíos. Los que terminan en EZ son descendientes de germanos. ¿Ya? ¿Okay? Se las pongo barato. Entonces, esto es para que sepan por qué vino la Inquisición a México, para vigilarnos. Ahora, ese era el México que recibieron los luchadores por la independencia. Porque la independencia no la hicieron los insurgentes los mataron, a Hidalgo, a Morelos, a Matamoros, a todo. La independencia, entre comillas, la hicieron los mismos españoles, a través de la profesa, una conspiración que hicieron para separarse de España porque España se estaba volviendo masona y la Constitución de Cádiz era liberal y les iba a cobrar muy caro a la iglesia por sus bienes excesivos. Y las leyes de la Constitución de Cádiz no les convenían a los más papistas que el Papa, es decir, a quienes aquí en México querían conservar sus privilegios. De allí que hubieran dado el chaquetazo a Agustín de Iturbide, que era militar de los españoles, y se pasara
junto a darle un abrazo, el famoso abrazo de Acatempan con Vicente Guerrero, formar el ejército trigarante, y la historia ya la conocen. Pero en la Constitución de 1824, la religión católica era la única autorizada y permitida en México. Se salvaguardaba la religión católica como la única viable. Y eso funcionó así en el tiempo de Santana, que era ultracatólico. Santana, el de Texas, y que perdió todo esto, o que nos lo hizo perder, para nuestra triste desgracia, porque aquí Santa Bárbara y Santa Mónica y Los Ángeles y todo está en español, inclusive San Diego de Alcalá. Eso significa que cuál es nuestro origen, el origen de todos nosotros. Entonces, el resumen de lo que les quiero decir es que en los primeros 50 años del siglo XIX se forjó una generación de liberales que sabían que la Iglesia Católica tenía los estratos poderosos de la Iglesia Católica, no los curas de a pie, por favor, aclaremos. Los curas de a pie, los de pueblo, convivían y estaban codo con la gente miserable y empobrecida. Los de la alta jerarquía eclesiástica seguían pegados a la ubre de los poderosos, y lo seguirán estando por los siglos. Esos no van a cambiar jamás. Entonces, los liberales empezaron a luchar y finalmente tomaron el poder hacia mediados del siglo XIX. No me voy a entretener en fechas porque seguramente a ustedes no les interesan eso. Y sería demasiado prolijo, demasiado abundar en cosas que no son relevantes. Pero los liberales toman el poder desde la época de Mariano Arista y un poco antes, y esto hace que las leyes empiecen a volverse más liberales y que se empiecen a permitir cosas y a corregir, hasta que, enterada la Iglesia de que los liberales estaban adueñando del Congreso y que estaban teniendo cada vez más amplios campos de participación, se inicia la llamada Guerra de Reforma, una verdadera guerra civil en México. Después de la guerra con Estados Unidos, todavía nos esperaba la guerra de Reforma, entre mexicanos, dándonos unos con otros. La Iglesia soliviantando a las masas ignorantes y al fanáticos en contra de las autoridades que eran liberales, y esa guerra de Reforma la gana el Partido Liberal, con Benito Juárez, Valentín Gómez Farías, Lerdo de Tejada y muchos más. Y finalmente se aprueban las leyes de reforma y se promulga la Constitución de 1857. Maravillosa Constitución en donde por primera vez los ciudadanos mexicanos tienen el derecho de creer o no creer según les dicte la razón. Y se le abren las puertas a todas las creencias, y inclusive a los agnósticos y a los ateos. Todo mundo tiene derecho a su propia convicción personal. Y esto se salvaguarda en la Constitución de 1917, posteriormente, después de la Revolución, en tiempos de Venustiano Carranza. Y es como había estado hasta ahora, que el Congreso dio el albazo, y ahora tenemos que dar la batalla en el Congreso a la altura del Senado de la República para impedir lo que se pretende. Lo que se pretende, en síntesis, es en aras de una mal llamada libertad religiosa que siempre ha existido en México, pero que ahora se interpreta como en Sudamérica. Imagínense, señoritas, que ustedes están viviendo en países sudamericanos en donde la Iglesia Católica tiene el control y celebró concordatos con los gobiernos civiles de cada uno. Ejemplo, Colombia. Si ustedes se casan, están fritas, porque no se van a poder divorciar si se les ocurrió casarse en una iglesia. Porque en esos países sudamericanos la boda por la religión tiene efectos civiles. Es igual que como hay concordato con el Vaticano, si ustedes se casan frente al cura, ya es un matrimonio civil también, automáticamente. Y como la Iglesia no admite el divorcio, excepto si son gentes importantes como ciertas personas de México que ustedes conocen, ustedes saben que lo lograron, que lucharon, sí pudieron separarse y ese tipo de cosas, y que creo que luego se volvieron a casar con otras personas, y políticos que encumbrados, que en fin. Hay excepciones, pero no para la masa, son excepciones para ciertas personas contadas, ¿no? Entonces, en ese momento se abren las grandes puertas, y nuestro país, a partir de 1857 en adelante, permite la entrada de judíos
judíos no de los que ya vivíamos aquí, de los que somos descendientes judíos, entre los cuales hay muchos aquí sentados, que no lo sabían posiblemente, o descendientes de judíos, porque ahora pues me imagino cada quien puede, estoy hablando genética, no estoy hablando religión, aquí me imagino que todos son cristianos y también, o la mayoría, y también me quiero imaginar que el que ahora sepan o puedan saber que muchos de ustedes tienen antecedentes genéticos judíos, pues caramba, véanlo desde el punto de vista médico, ¿no? Les puede servir para prevenir algunas enfermedades que son propias de las etnias de los grupos humanos. Entonces, el resumen de todo lo que les estoy diciendo es que los liberales de México, los masones de México en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, lograron establecer por primera vez la libertad de conciencia, que ahora con la famosa libertad de religión que se pretende dar en el artículo 24 es para efectos públicos. ¿Qué quiere decir con esto? Que pueden llegar los sacerdotes a las escuelas públicas, meterse a las aulas y empezar a hablar de religión. Y yo quiero saber si yo soy masón y no practico ninguna religión, o si yo soy judío y quiero seguirlo siendo, y mis hijos están en una escuela pública, ¿por qué tienen que recibir clases de religión, de una religión que no es la mía o que no me importa o no me interesa, y pagado con mi propio dinero? Para que llegue mi hijo de la escuela con un montón de ideas y de cosas que no corresponden a mi ideología familiar, cultural, de tradición, etcétera. Pues eso es lo que pretenden disfrazado a través de su modificación al artículo 24. Esto es, en resumen, lo que debo decirles. La Inquisición sigue existiendo, aun cuando oficialmente dejó de tener mazmorras y de tener quemaderos como los de Santo Domingo, la Plaza de Santo Domingo, pero sigue existiendo porque hay personajes políticos a través de las agrupaciones religiosas que tienen injerencia en la política, porque están organizados para eso, tienen injerencia y siguen luchando y siguen haciendo su tarea. La pregunta es, ¿estamos nosotros haciendo la tarea? Nosotros como ciudadanos, como hombres y mujeres libres, lo pagaremos muy caro si no tomamos en cuenta lo que les estoy diciendo en este momento. Vamos a ir a un corte. Creo que el maestro ha sido muy amplio, nos ha dado una visión de lo que son los peligros que actualmente se están presentando en nuestro país. Vamos a regresar. Demos un aplauso al maestro y regresamos con preguntas y respuestas.